La pregunta sería, Keiko, no sabía nada de lo que pasaba Vladimiro. Pero si ella vivía en Estados Unidos al cuerpo de reina con la plata que le daba Vladimiro Montesinos, con la plata que se robaban del Estado. Por favor, estaba metida hasta el cuello en la corrupción fujimorista, imposible que no supiera, como si Fujimori no hubiera sabido lo que hacía Montesinos. Claro que sabían todos. Pero, insisto, la gente, yo creo que la corrupción le importa solamente cuando las cosas van mal. Pero cuando las cosas van bien, la corrupción importa muy poco, esa es la realidad. Pero como al gobierno no le importa, cada vez que hay un problema de esta naturaleza, tenemos un reguero de víctimas, ¿no? No tiene ningún respeto por la vida humana. Y ahora hay muertos todos los días y no pasa nada. Acá estamos con el reconocido periodista Fernando Rospigliosi. ¿Qué es lo que nos deja las protestas por el paro minero? Una muestra de que el gobierno no aprende nada, de que repite los mismos errores. Nuevamente un decreto, en este caso en mi opinión, es positivo porque la actividad minera ilegal está depredando los bosques de la Amazonía, en Madre de Dios sobre todo, y en fin, en todo el país donde entran, destruyen todo lo que encuentran a su paso y contaminan el ambiente. Sin embargo, no hubo una explicación previa del gobierno al país y en las zonas donde estas medidas se iban a aplicar, y luego cuando se produjo el conflicto hubo un uso excesivo de la fuerza. No tienen que haber muertos en cada choque, en cada conflicto social que hay. A veces desgraciadamente sucede, pero en este gobierno hay un exceso de víctimas fatales y además un uso indiscriminado de armas de fuego, cosa que es un grave error. Para conflictos sociales, para protestas sociales, tienen que usarse armas no letales que existen en el mercado, que se pueden adquirir. La policía además tiene gente experimentada que sabe tratar estos problemas, pero como al gobierno no le importa, cada vez que hay un problema de esta naturaleza tenemos un reguero de víctimas, ¿no? También el factor de falta de respeto a la policía también es un factor importante en eso. Bueno, sin duda, pues eso se ha perdido ya desde hace mucho tiempo. Hay una falta de respeto a la autoridad en general y a la policía en particular, y tuvimos en este gobierno hechos vergonzosos como el Moquegüazo, ¿no? Debido a los errores del que era director de la policía y que hoy es ministro, Octavio Salazar. Un operativo muy mal hecho que terminó con la captura, el secuestro del general Jordán y decenas de policías. Entonces, ese es un hecho muy significativo que sin duda afecta a la moral de la policía y que hace que la gente no tenga respeto. Peor todavía, lo ocurrió en Bagua, por supuesto, 24 policías asesinados. Entonces, no hay ningún respeto por la policía ni por la... Ayer nos decía que es que, saliendo de una conferencia, que el gobierno de Toledo era muy flexibles. Y decía que ahora no se sienta tomada las carreteras. Bueno, pero esa es una tontería de las más absurdas, ¿no? Todos los días se sientan a conversar con las carreteras tomadas. Siempre dicen, no, vamos a conversar con las carreteras tomadas y luego se sientan a conversar, porque no hay nada que hacer. Y Bagua, con la carretera tomada, con 24 policías muertos, el gobierno se arrodilló y retrocedió y derogó los decretos que habían causado todas las víctimas. Por supuesto, eso ocurre todos los días en este gobierno. O sea, es verdad que en el gobierno de Toledo se cometieron también errores y que hubo debilidad muchas veces, eso es cierto, pero este gobierno es 1000 veces peor, no solamente porque retrocede como retrocedió después de Bagua o como lo ha hecho ahora con los mineros informales, sino que además no tiene ningún respeto por la vida humana, y entonces la cantidad de muertos son alrededor de 100 en este gobierno, que todavía no ha terminado, solamente en conflictos sociales. Ya no me estoy refiriendo a terrorismo ni a delincuencia, en conflictos sociales. Es una barbaridad que haya tal cantidad de víctimas, ¿no? Este gobierno tiene las manos manchadas de sangre, sin duda. En voz baja se decía que el gobierno aprista no se acordaba cuando ellos eran oposición al gobierno de Toledo, cuando se dio el problema en Arequipa y pidieron que fuera destituido usted. Bueno, ellos pidieron que fuera destituido, ahí yo renuncié. Claro. Yo fui censurado por los sucesos de Ilave. En Ilave no murió ningún policía y la policía no mató a nadie. En Ilave hubo una pelea dentro del municipio y una facción mató al alcalde. Imagínense. Y ahora hay muertos todos los días y no pasa nada. Pero en esa época el APRA sí era oposición
irresponsable, oposición que quería derrocar a Toledo, pero había oposición. Hoy día, como no existe oposición, como la oposición es lo que hay en el Congreso, por lo menos un Congreso corrupto y mediocre, no sirve para nada, entonces hacen lo que les da la gana, ¿no? Y no pasa nada, no pasa nada. Hay un reguero de muertos y no pasa nada, nadie se inmuta. Alejandro Toledo ha dicho que es comprensible que la gente tome las carreteras, que ves, no hay otro medio de reclamar. ¿Usted qué piensa? No, pues eso es una barbaridad, ¿no? Por supuesto que hay otros medios para reclamar y el bloqueo de carreteras es inaceptable. No se puede tolerar que haya bloqueo de carretera. Yo cuando fui ministro del Interior fue uno de los que impulsó una ley bastante dura para los que bloquean las carreteras. Desgraciadamente la ley no se cumple, ese es otro problema. Pero el bloqueo de carreteras hace sufrir a miles y miles de personas inocentes que no tienen nada que ver con ese conflicto. A veces causa víctimas, en este caso una señora murió de un infarto en la carretera, y muchas veces ocurren ese tipo de cosas y causa muchísimo daño a personas que no tienen nada que ver en esto, ¿no? Entonces yo creo que el bloqueo de carreteras es inaceptable y no se debe permitir, pero tampoco cuando se intenta desbloquear tienen que haber muertos por todas partes, ¿no? Para cerrar este tema, ¿la minería informal es tan pequeña e indefensa como ellos dicen? No, la minería informal no es ni pequeña ni indefensa, en realidad es grande y depredadora. Si uno va a Madre de Dios hay máquinas inmensas, hay muchísimo dinero, miles y miles de millones de soles que se mueven en la minería informal, no es una actividad pequeña, claro que los trabajadores ahí la pasan muy mal, pero hay grandes que son los que controlan el negocio y destruyen el ambiente, echan el mercurio al ambiente, no pagan impuestos, Madre de Dios, no se benefician ni con un centavo del pago de impuestos, porque no pagan impuestos simplemente, y han deforestado el bosque y contaminan los ríos. Uno no puede comer pescado ahí porque todo el río está contaminado con mercurio, es una cosa atroz, ¿no? Y ocurre también en muchos otros lugares del país, así que yo creo que esto hay que cambiarlo. Presidencial el próximo año. La otra vez, conversando con Alejandro Godoy, decía que Toledo tenía una ventaja sobre los demás candidatos, que había sido presidente. ¿Usted cree que ese es el plus máximo que tiene Toledo? Sí, esa es una ventaja sin duda, porque tenemos presidentes que han sido reelegidos. Bueno, uno, a pesar de haber sido muy malo, como García, pero tenemos a Belaúnde, a Prado, en fin, la gente que ha sido presidente y que ha vuelto a postular en las elecciones, a pesar de que a veces no se le veía, lograron triunfar. Entonces, yo creo que eso le da, sin duda, una ventaja a Toledo, ¿no? El hecho de haber sido presidente implica que la gente lo conoce, ya no tiene que empezar a posicionarse en el mercado electoral, ya la gente lo conoce, es un punto a favor. Y de otro lado, finalmente el recuerdo del gobierno de Toledo, ya visto con cierta distancia, no es tan malo, ¿no? La economía creció, no era un gobierno tan corrupto como el de García, había casos, pero eran menores, no pájaros fruteros, como dijo un día Ronald Gamarra, comparados con estos tiburones, ¿no?, que se levantan en el país entero. Entonces, en fin, no fue un gran gobierno, pero un gobierno razonable. Entonces yo creo que Toledo tiene mucha opción, ¿no? ¿Alejandro Toledo perdió o ganó con el tema Crucial? No, yo creo que ganó porque Crucial pues es un símbolo de la mafia, ¿no? Y Toledo jugó un papel importante en el derrocamiento de Fujimori el año 2000, jugó un papel central. Entonces, después cometió una serie de errores en relación al tratamiento de la mafia, pero yo creo que finalmente Toledo ha ganado con esto porque él se presenta ahora como diciendo, miren, otra vez la mafia está retomando posiciones y aquí me tienen a mí, que fui el que que fue decisivo para la caída de Fujimori, que estoy otra vez, entonces eso me ayuda, ¿no? Hablando del tema de corrupción, ¿usted cree que Castañeda Alosio pueda borrar tan rápidamente el problema del metropolitano, donde sí se sabe, o no se dice, pero se sabe que hay corrupción? No lo sé, yo creo que más que lo que se pueda descubrir de la corrupción en el metropolitano, va a ser si el metropolitano funciona o no. Eso yo creo que es lo más importante. Pues, insisto, la gente, yo creo que la corrupción le importa solamente cuando las cosas van mal,
Pero cuando las cosas van bien, la corrupción importa muy poco, esa es la realidad. Entonces, si el metropolitano funciona, bueno, ahora si no funciona, por lo menos al principio, en Chile cuando inauguraron el metropolitano les fue pésimo al principio. Entonces, vamos a ver, es una incógnita, yo no tengo idea si funcionará o no, nadie lo sabe, ¿no? Vamos a ver. Hablando de olvido, ¿usted cree que el pueblo ya olvidó lo que pasó con Fujimori en los últimos años? ¿Y por eso Keiko tiene la cantidad de votos que tiene? Bueno, sí, claro, porque básicamente el problema de Fujimori fue la crisis económica del año 98, que además hubo un niño en el año 98, entonces todo eso terminó enemistándolo con la mayoría de la población peruana, ¿no? Que ya no quería una nueva reelección de Fujimori. Yo creo que eso fue lo fundamental, pero cuando va pasando el tiempo, cuando hay una generación de jóvenes que no vivieron eso, y hay gente que empieza a recordar aspectos positivos de su gobierno o cosas en las que se beneficiaron, y ya las cosas malas se van olvidando. Eso suele ocurrir en el Perú, no es novedad, ocurrió con Rodríguez y con otros dictadores que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Entonces, pero tampoco dura mucho esto, ¿no? Visto en perspectiva, depende de cuánto tiempo viva Fujimori. Como Odría, cuando Odría desapareció se acabó el odrismo, nadie piensa en odrismo, y así ocurre con todos estos hombres y no movimientos. Sí, claro, dictadores en este caso, ¿no? Desaparecen ellos y se acaba el asunto. Entonces, quién sabe, va a durar lo que dure la vida de Fujimori, ese recuerdo que hay, porque la hija de Fujimori pues, no tiene ninguna condición política, porque Fujimori no tenía mucha tampoco, pero estaba con Montesinos, que era el que manejaba las cosas. Esta señora, ¿quién le va a manejar las cosas? Raffo. Es un desastre, pues no. Hablando de Raffo decía que lo que decía la congresista humanista sobre su familia que está metido en venta de coca, y decía que ella no sabe nada. La pregunta sería, Keiko Fujimori no sabía nada de lo que pasaba a dinero. Pero si ella vivía en Estados Unidos a cuerpo de reina con la plata que le daba Vladimiro Montesinos, con la plata que se robaban del Estado. Y por supuesto que deben tener unas cuentas enormes, porque Fujimori se fue con las maletas llenas de plata. Entonces, por favor, estaba metida hasta el cuello en la corrupción fujimorista. Imposible que no supiera, como si Fujimori no hubiera sabido lo que hacía Montesinos. Claro que sabían todos. ¿Y la opción de Humala se veía positiva o sigue viéndose negativa para yo creo que cada vez más negativa, ¿no? No solamente porque es chavista, y bueno, el gobierno de Hugo Chávez es un desastre, ¿no? Todo el mundo puede darse cuenta, sino porque Humala no ha podido levantar. Todos los días comete errores, el último, esta barbaridad de plantear la vacancia presidencial, cuando estamos ya en víspera de elecciones, a nadie le importa, o sea, eso es al principio del gobierno, pero cuando estamos ya para terminar el gobierno, dice la vacancia presidencial, además por hechos que digamos son errores de este gobierno, pero no es que millones de peruanos hayan salido a protestar porque mataron a 6 mineros informales, ¿no? Digamos, a nadie le ha importado demasiado, desgraciadamente. Así es el Perú. La vida de otras personas cuando ocurre lejos y no los afecta a ellos, no les importa demasiado. Entonces, no tiene sentido, no tiene sentido de la oportunidad, de la política, de nada. Humala es un desastre, o sea, yo creo que no tiene opción. Y luego de estas elecciones va a ir desapareciendo ya, porque este tipo de caudillos populistas que aparecen así de pronto en la escena, si no ganan a la primera, como le ocurrió a Fujimori en el 90, luego desaparecen. Si Fujimori no hubiera ganado el año 90, hoy día no existiría políticamente. Pasemos a lo que es el año electoral. ¿Cree que el tema de anticorrupción que propone Lourdes sea lo más fuerte que tiene su campaña? Bueno, ella va a tratar de que sea así, y me parece muy bien que lo haya planteado. O sea, yo creo que es un mérito muy grande poner ese tema que estaba ahí por lo bajo, ponerlo en el primer plano. Ahora, yo tengo mis dudas de que eso sea exitoso desde el punto de vista electoral, de que eso pueda hacerla que ella gane las elecciones, porque en el Perú hay una enorme tolerancia a la corrupción.
Las encuestas que hace Proética cada año muestran eso, hay una enorme tolerancia a la corrupción, digamos, la 3/4 parte de la población tiene una gran tolerancia a la corrupción. Es cierto que hay un sector que rechaza y que se indigna con la corrupción, pero no es mayoritario. Entonces yo creo que va a tener Lourdes problemas Lourdes con ese tema si solamente está con ese tema y no lo desarrolla además de manera consecuente, porque Lourdes tiene también en su entorno gente muy dudosa, ¿no? Y entonces si ella no toma medidas drásticas, entonces la gente tampoco le va a creer, ¿no? ¿Lourdes llegará a criticar de manera directa a Castañeda por su campaña o usted cree que no? Yo lo dudo. Yo creo que no se va a meter con Castañeda porque Castañeda tiene 80% de popularidad. Desde el punto de vista electoral no creo que le convenga criticar al que tiene 80%. Y de otro lado han sido aliados, socios durante muchos años en Unidad Nacional. Entonces no creo que Lourdes se atreva a criticar. ¿Alex Curi es el candidato del partido aprista para las municipales? Bueno, es candidato de los fujimoristas para empezar, y no sé si de los apristas, pero probablemente sí de Alan García, ¿no? Alan García tiene su propio juego, ¿no? Entonces tiene una relación estrechísima con Curi. De hecho, el almirante Gianpietri, que es vicepresidente de García, era un socio y aliado de Curi. Entonces la relación es muy estrecha, ¿no? ¿Qué tanto ganaría Keiko Fujimori si ganara las elecciones Alex Curi? Yo creo que sería un impulso para su candidatura, un apoyo para su candidatura, porque Curi está señalado como fujimorista por gran parte de sus críticos, ¿no? O sea, los críticos de Curi es fujimorista. Si ganan las elecciones, obviamente Keiko Fujimori va a decir, bueno, ya vengan, un fujimorista mismo. ¿Usted cree que aparecerá otro contrincante en contra de Lourdes y Curi acá unos meses? Yo creo que ya es muy difícil. Hay candidatos como Susana Villarán, que tiene una posición bastante razonable en las encuestas ahora, y otros menores, pero yo dudo a estas alturas que pueda aparecer alguien que dispute con Lourdes, ¿no? En una entrevista pasada con Susana yo le decía que la gente la reconoce como alguien demócrata, como una trabajadora, honesta, pero que se preguntan quién va con ella. ¿Cree que ese es el problema? Es parte del problema, pero siendo Susana una persona excelente, con mucha honestidad, capacidad de trabajo, que hizo una buena gestión en el Ministerio de la Mujer, en el gobierno de Paneagua, en el Ministerio del Interior, trabajó conmigo también como defensora del policía, pero a la hora de candidatear para Lima, yo creo que ahí sus posibilidades disminuyen, ¿no? O sea, no encaja muy bien con lo que la gente espera de un candidato para Lima específicamente, ¿no? Yo creo que en otras ramas quizás tendría más éxito, ¿no? ¿Qué tanto gana la izquierda con que Susana obtenga ese 8% que dicen las encuestas en las municipales? Bueno, sería importante porque desgraciadamente la izquierda está muy débil electoralmente, ¿no? Me refiero a la izquierda moderada, como la de Susana, ¿no? La izquierda extrema, la izquierda chavista, pro-cubana, es la de Ollanta, ¿no? Pero yo creo que debería haber un espacio para una izquierda moderada, que está con el mercado, que es crítica de una serie de cosas, pero que es una posición interesante, y ojalá que Susana logre eso o más, ¿no? No tienen que haber muertos en cada choque, en cada conflicto social que hay. A veces, desgraciadamente, sucede, pero en este gobierno hay un exceso de víctimas fatales y además un uso indiscriminado de armas de fuego, cosa que bloqueo de carretera. Yo, cuando fui ministro del Interior, fue uno de los que impulsó una ley bastante dura para los que bloquean las carreteras. Lo que hay en el Congreso, por lo menos un Congreso corrupto y mediocre, no sirve para nada. Dictadores, en este caso, ¿no? Desaparecen ellos y se acaba el asunto. Entonces,